¿cómo están? En este video vamos a estar viendo el caso acusativo en ruso. Como pueden ver aquí tenemos todo un PDF lleno de actividades y que además nos va a explicar correctamente cómo es el caso acusativo en el idioma ruso. Pero antes de empezar a desarrollar todo este PDF, vamos a repasar el caso nominativo ruso, que también es un caso súper importante. El caso nominativo ruso es el caso más básico y es la base para poder hablar el ruso, y además nos permite entender mucho más acerca del tema de los adjetivos y sobre todo los géneros. El caso nominativo ruso habla principalmente acerca del sujeto, quien realiza la acción, y responde a las preguntas «кто», «что», que se traducen como «quién» y «qué». Por ejemplo, Человек идет. ¿Quién va? ¿Quién es el sujeto aquí? Exactamente, Человек, la persona, y el complemento, es decir, el objeto, идет. Чашка упала y разбилась. ¿Quién es el sujeto? Чашка, porque es quien realiza la acción. O también de qué es lo que está haciendo, qué estamos hablando, ¿cierto? El sujeto es чашка. O por ejemplo la frase «Ресторан добро пожаловать ищет официантов». El restaurante bienvenido está contratando camareros. ¿Quién está contratando camareros? El restaurante, porque ese es su sujeto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está contratando camareros. Ese es la pregunta «что», y ese es básicamente la acción, el complemento directo y por supuesto el objeto de nuestra oración, ¿vale? La pregunta ¿quién? Responde a lo que acabamos de mostrar, y la pregunta «что» normalmente sirve, por ejemplo, para decir como ¿qué es esto? Como «что это?» «Это стол», «это Juan», para señalar al sujeto. Todo tiene que venir aquí énfasis del sujeto. Cuando hablamos del objeto ya estaremos hablando del caso acusativo. Y miren, aquí hay más ejemplos como Marina читает. ¿Quién está leyendo? Tú, Marina. Мой брат инженер. ¿Quién es ingeniero? Я врач. ¿Quién es médico? Yo. Олег худой. ¿Quién está delgado? En el caso nominativo siempre se van a usar los principales pronombres del ruso, que me imagino que ya muchos de ustedes conocen. Y luego entra lo que viene siendo los adjetivos, que básicamente los adjetivos son quienes complementan la oración y la describen, como por ejemplo casas bonitas. Estamos hablando de las casas, que son el sujeto, pero que son bonitas, y bonitas ya es el adjetivo. Por tanto, al igual que el español, cada palabra tiene un género y una terminación distinta. Y en el caso acusativo se aprende a saber qué palabras son masculinas, femeninas, neutros y plurales. Por ejemplo, las palabras que terminan en i son masculinas, femenino aya, neutro oye y plural ie. Y las palabras que terminan, pues, que van con el tercer grupo y con el segundo grupo, que estas palabras, estas letras que ustedes ven aquí, que son estas de acá, no van con la letra I, porque es la regla gramatical del ruso. Así que en lugar de ir con la I, van con esta letra. Y por eso dice, por ejemplo, I, aya, oye, ie, I, aya, yeyo, ie. Luego viene el tema de la terminación acentuada, que las palabras es acentuada solo si lleva una vocal y si su pronunciación es más fuerte, ¿vale? Tienen que memorizarse las vocales o saberlas y también darse cuenta si la pronunciación de la palabra es fuerte. Entonces, cuando son acentuadas, terminan oy, aya, oye, ie. Y en estos casos, como por ejemplo la palabra bullshit, no se modifica en estas terminaciones, no hay excepciones, solo que en vez de ir con esta letra, pues termina en IE. Y aquí también te pasan otra excepción, que es la N blanda y la N dura, que son como por ejemplo la N blanda es esta y ni
N, dura. Por ejemplo, la palabra sini, sinia, sinie, sinie. Y así es básicamente el caso nominativo. En el caso nominativo la verdad es que no hay mucha ciencia, es solo que habla de lo que viene siendo el sujeto. ¿Vale? Este caso nos permite saber quién es el sujeto y qué es o quién o qué está haciendo, ¿cierto? El esto, el que proyecta al sujeto, a diferencia del otro caso que vamos a ver ahorita. Ahora, ya que se le refrescó la memoria, vamos a estudiar el caso nominativo en ruso. O sea, perdón, el caso acusativo en ruso. Bueno, vamos a empezar porque esto va a estar bien larguísimo, pues. Aquí tenemos la palabra glagoli, que se traduce como verbos. Y dice, nosotros tenemos, hay dos grupos de verbos, los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que se pueden añadir con el objeto y que se pueden ir complementando de una forma mucho más abstracta que los verbos intransitivos, como por ejemplo делать, слушать, понимать, знать, читать, рассказывать, начинать, кончать, изучать, играть, más что. Por ejemplo, я делаю бутерброд, он слушает урок. Como, что он слушает? Я делаю бутерброд, что ты делаешь? ¿Vale? Esas preguntas están en nominativo, pero estas palabras se pueden ir desarrollando con una palabra simple. ¿Vale? Por ejemplo, слушать, понимать, знать, спрашивать, más кого. Я слушаю тебя, мы вас понимаем. Кого ты слушаешь? Кого ты слушаешь? Es como quién, a quién nos estamos dirigiendo. Мы вас понимаем, a quién estamos entendiendo. Aquí no hacen un énfasis a lo que viene siendo el sujeto, sino al objeto, porque el sujeto acá, lo que está en nominativo de esta oración es esto que está aquí, y esto que ustedes ven acá son los pronombres que están en acusativo, porque por ejemplo tibia se traduce como te escucho, porque no podemos poner como я слушаю ти, porque es como yo escucho tú. No, la frase es te escucho. Слушать, понимать, кого. Я делаю бутерброд, что. ¿Cierto? Porque este caso responde a lo que viene siendo кого y что. ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? Y los verbos intransitivos son estos, como гулять, думать, ужинать, обедать, отдыхать. Estos verbos no se pueden mover. Estos verbos no son flexibles. Estos verbos son rectos. Por ejemplo, como мы здесь гуляем, я так думаю. El sujeto мы здесь гуляем, el verbo я так думаю. Como pueden ver, lo sujeto aquí es nosotros y esto es un verbo que ya va pues de la mano, un verbo recto, un verbo que no se puede como hacer más flexible, un verbo que no va con lo que viene siendo el objeto, porque es un verbo recto. En cambio, estos verbos como делать, слушать, понимать, знать, читать, рассказывать, начинать, кончать, изучать, играть, van con el objeto. Y ahí tú te puedes preguntar lo que viene siendo кого что. Así de simple. Por ejemplo, что он делает. Esta pregunta está en nominativo porque está haciendo énfasis al sujeto. Что он слушает. Ya cuando preguntamos como qué está escuchando él, también podemos responder en nominativo. ¿Vale? Todo va a depender de cómo se vaya desarrollando la acción. Aquí está la explicación simple. Кто что, sujeto, nominativo. Y el glagol, verbo transitivo, con verbo transitivo, es кого что, objeto, acusativo. Y aquí tenemos lo que vienen siendo los pronombres de el ruso.
¿vale? Tenemos que tomar en consideración que estos pronombres se traducen de otra manera al español y sobre todo a los pronombres comunes del ruso. Vamos a desarrollar aquí abajo una tabla que hay aquí disponible para que entendamos. Cuando nos decimos como кто, viene la palabra directa de quién. Y el nominativo está я, ты, он, она, ми, вы, они. Y кого, que se traduce como a quién, porque a quién no es lo mismo que quién, está меня, тебя, его, ее, нас, вас, их. ¿Cierto? ¿Ven? Esto es puro caso acusativo. ¿Vale? Por ejemplo, у меня есть друг. Yo tengo un amigo. Я его слушаю. Yo lo escucho. Yo lo escucho. Porque si yo pongo я, он, слушаю, es como yo él lo escucho. Pero no yo a él lo escucho. Yo lo escucho a él. Porque para eso estamos hablando de llevó. Porque este es el complemento, este es el objeto, este es el verbo transitivo. Porque esto se va a desempeñar con los verbos transitivos principalmente. Porque nosotros podemos preguntar что он делает, что он слушает, что он слушает rock, jazz или pop, y así respectivamente. ¿Vale? Y todo se va a ir desempeñando. Algo que estaba confuso y que acabo de entender recién es que tanto en caso acusativo y nominativo está la palabra что. ¿Y cómo diferenciarlo? Bueno, что он делает. Está hablando de él. Esto está en caso nominativo porque está haciendo énfasis al sujeto. Pero что он слушает, что está en nominativo, on, como está en nominativo, pero слушает porque está poniendo también énfasis a lo que viene siendo el objeto. Esta palabra слушает está en caso acusativo. ¿Vale? Y respondemos. Entonces ahí está. Vamos con esto que dice задание, объект и глагол. Модел. Он зна. Ты его знаешь. Ты его знаешь. Por ejemplo, esto se puede traducir como tú de él sabes. Tú de él sabes. ¿Vale? Porque aquí hay una fórmula para hacer esto. Se tienen que ocupar los pronombres en acusativo, que era el que vimos aquí, junto con la terminación original. Por ejemplo, ви, я, слуша. Ви, меня, слушайте. Se traduce como me estás escuchando, y con tan solo saber que lleva esto, sabemos que es caso acusativo. Y te decimos como да, я вас слушаю. Entonces, la fórmula para preguntar o dirigirse a personas en modo acusativo, como decir me, a ti, o a usted, a él, porque es todo como a algo al pronombre, se utiliza como pronombre base nominativo, como pronombre nominativo más lo que viene siendo el pronombre acusativo más el verbo transitivo en la terminación en nominativo. Por ejemplo, como ти, ми, ти, нас, понимаешь, como tú nos entiendes, y así respectivamente.
¿Vale? Como pueden ver incluso en preguntas básicas como Kaktivia Sabut, eso está en acusativo porque hace énfasis al pronombre en acusativo. Vale, aquí también hay otro. Transformación, por ejemplo, miren, dice frasi transformiruite, ¿no? Dice on sistras prashivat. Esto está en nominativo. Esto está en nominativo. Y aquí para traducirlo a una oración dicen on yus prashivait. Ana yevus prashivait. On él a ella le pregunta. Ella a él le pregunta. Y hacer lo mismo con todos estos ejercicios que nos aparecen acá en la situación. Por ejemplo, añi dos, añi dodge слушать. ¿Cómo sería esto? Sería, primero, vamos a partir. Por ejemplo, sería la forma de traducir como Ani Shayut Yeyo Dodge. Ellos escuchan a la hija de ella. O por ejemplo como Ana Misnat, como ella sabe de nosotros. Sería como Ana Nas Snaet, como ella nos conoce. O On Padruga Ponimat sería como en la número 3, como On Ponimat On Ponimat Yeyo Padrugu. Él entiende a la amiga de ella. Ahora ustedes van a decir lo siguiente. ¿Por qué Padruga termina con U? Bueno, aquí viene lo bueno, gente. Y es el objeto de las transformaciones de las palabras, la terminación en caso acusativo. Sabemos que el caso acusativo se refiere al objeto y que responde estas dos preguntas. ¿Cierto? Что кого. Bueno, cuando nosotros preguntan esto en lo que viene siendo acá, las palabras que vienen siendo masculinas, neutras y plurales se mantienen en la forma de la terminación en el caso nominativo. Vayan a repasarlo. Como por ejemplo, ya chita el journal, pismo y gastieti. Ven, no hay nada inusual. Pero cuando nosotros decimos a quién vale esto que viene siendo en el caso acusativo animado, porque sí, gente, está el caso acusativo animado y el caso acusativo inanimado. Cuando nos referimos de sustantivos animados del caso acusativo animado, nos referimos a los que son vivos, como personas, animales, cosas vivas, y los inanimados son los que no están vivos, pues los inertes, ¿cierto? En el caso acusativo animado, cambia la terminación únicamente de lo que viene siendo el masculino, que se cambia por a la terminación. Aquí, como pueden ver en el ejemplo, y estudiantov, que viene siendo la forma plural. Aquí yo lo voy a explicar en otro apunte que yo tengo. Bueno, aquí como pueden ver hay una tabla que relata perfectamente bien explicado lo que es el caso acusativo animado y el inanimado. Como ya explicaba, el inanimado trata de objetos inertes. Por ejemplo, yap yuchai. El objeto acá es chai, ¿cierto? Esto.
Y en femenino, lo único que afecta aquí en el animado es la terminación en femenino, que A se cambia por U y ya por yu, y pues este signo blando se queda tal cual. Por ejemplo, la frase Tichitayesh Gasietu, Gasieta, que termina en A, cambia por U, como pueden ver acá. O Yadublu Simbiu, que termina por ya, cambia por yu. Eso es todo. Porque, como ya explicaba el otro PDF, en la versión neutra, masculina y plural se queda en nominativo y solo cambia la versión en femenino en esto. Ahora, en los sustantivos animados, cuando hablamos de personas o de objetos vivos, aquí la forma neutra no existe, así que solo conservamos la forma masculina y femenina, ¿vale? En donde lo que viene siendo en el femenino se conserva tal cual la forma en inanimado, o sea, esta fórmula aplica en femenino para los sustantivos animados, pero en masculino se aplica esta regla, ya que tenemos que recordar que las palabras masculinas o terminan con signo blando, con i o con terminación nula, y cuando es terminación nula se cambia por a, y cuando es estas dos letras termina por ya, o sea, esta letra de acá. Por ejemplo, Yabiyu Geroi. Geroi, que es la palabra original, se reemplaza por esta letra porque termina con esta. Y cuando esto, por ejemplo, la palabra student, que tiene una terminación nula, se reemplaza por la A. Y eso con el caso acusativo animado, ¿vale? Volviendo a lo que estábamos haciendo, ahora ustedes se van a preguntar qué demonios es esto. Bueno, eso es el caso acusativo animado en la forma plural, porque en la forma masculina y femenina tiene una transformación, sí, pero en la forma plural también, pero de una forma específica, y esto se puede ver en el caso genitivo. Yo recomiendo personalmente que si están aprendiendo recién el caso acusativo, apréndanselo hasta lo animado y luego ven el tema del caso animado plural ya cuando vean el genitivo, porque si no va a ser mucha información y se van a perder. Bueno, luego, como íbamos diciendo, aquí está la forma singular que estábamos viendo, en lo que viene siendo esto, pues. Yachitau Gasietu Yu, la fórmula que yo les expliqué, aquí está. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo. O sea, está la A por U y la Ya por la Yu. Fácil, fácil. Y pues cuando la palabra termina con signo blando, o sea, esta letra que está acá, pues se conserva. Vamos a practicar con este ejercicio que se encuentra acá abajo. Ya nachinayu rabotu. Rabotu, ¿por qué termina en a y se reemplaza por yu? Mi y suchae himiu, porque como termina en ya, termina con yu. Y así. Y la última no se transforma porque ya decimos esta pues no cambia. Vamos a seguir con el resto, gente. Aquí tienen, pero para practicar un montón. Sigan con el resto en su casita. Ahora, en esta actividad, en la número 5, porque todas cambian menos la número 5, dice Yachitala Román, que se traduce como yo leí la novela y los cuentos. Esta frase, como ustedes puedan ver aquí, Román está en masculino. Pero como no es un objeto animado, se queda tal cual, y lo mismo con esta palabra. Por lo tanto, esta frase se conserva y se queda tal cual, no se cambia. ¿Vale? Tienen que tener siempre ojo con esas cosas.
Y ahora vamos aquí con los prediálogos, que esto sí está difícil un poquito. Bueno, aquí yo desarrollé esta actividad ya hace tiempo, ¿vale? Y como ustedes pueden ver aquí, están aquí los prediálogos, que es como en que o por y todo ese asunto que van de complemento con el objeto, porque como pueden ver aquí está el objeto y el prediálogo, que pues los prediálogos, chicos, son pues estos que están aquí. Algunos de estos los van a ver en otros casos, pero voy a estar explicando aquí resumidamente el asunto. Tenemos B, que B se puede traducir como en. B se ocupa como para decir dentro de algo, dentro de algo. Na se ocupa como para decir encima de algo y sa significa por. Esto que ven aquí se va a ocupar en el caso preposicional y ciertamente no quiero enredarlos con eso. Así que vamos a ver solamente su significado en acusativo, pero más o menos comprendiendo estas cosas, estos conceptos, vamos a entender lo otro. Por ejemplo, aquí está esto que es bashtuo, que es como en qué, ¿cierto? Como en qué. Esto se ocupa primordialmente cuando hacemos algún deporte, por ejemplo, como migra en fútbol, tenis, cosas así por el estilo. Y la palabra nashtuo es como en qué, pero en qué, como yadvichao navaprus napismo, como en algo más de responsabilidades, puedes utilizarlo como yo respondo a la pregunta, a la carta. Con asuntos así se usan estos prediálogos. Como por ejemplo, no sé, Navapros a la pregunta en el voleibol. Y por ejemplo, el prediálogo sa, que es por, se ocupa básicamente cuando somos responsables de algo. Por ejemplo, como chef advicait sa project sa resultat. Como el chef responde, se hace responsable por el proyecto, por el resultado. Aquí dice sa resultat. Y así básicamente con lo que llevamos, ¿vale? Pero esto lo estamos hablando en un punto de vista más abstracto, no como decir como dentro, encima, porque esta fórmula que está aquí es objeto más el prediálogo, o sea, de una forma completamente abstracta, como se muestra en estas oraciones. Y de hecho aquí está la actividad que yo realicé, donde hay que identificar si la pregunta va con cabo o esto, dependiendo de la creatividad y de cómo se desenvuelva. Y lo que yo respondí acá al final, que también está bien complicado. Por ejemplo, también se puede usar como un prediálogo para conectar el objeto, como yo explicaba, y también como para decir a comer o algo, como esto unas naviet, shi y kartoshka. Como, ¿qué tenemos para el almuerzo? ¿Cierto? ¿Qué tenemos para el almuerzo? Porque na es mucho más abstracto que ve, porque ve es más preciso. Na no. Y por ejemplo, si tú estás invitando a una persona a comer a tu casa y dices como esto unas aviet, na aviet, es como más filosófico, porque tú te estás haciendo responsable de la situación, de lo que tienes que dar a tu invitado y por eso lleva na. Lo mismo que yo puse aquí como esto una naujin, salad y es no sé, está espagueti. O esto vas na aviet, borsch y plav. Como, ¿qué tienes tú para el almuerzo?
¿cierto? Porque estamos señalando esto es acusativo, así de simple. Porque esto está en nominativo, pero estamos también haciendo énfasis a lo que es el objeto, y el objeto viene siendo objet, pero con su prediálogo, más el pronombre que lleva por ende la forma acusativa. ¿Ven? ¿Entienden? Así de fácil es esto. Es muy confuso, enredado, pero todo esto es cuestión de filosofía. Aquí tenemos esto que se nos presenta, otra actividad donde tenemos aquí estos pronombres que ya sabemos el sufijo, de on, ana, ani. Y bueno, aquí está el modelo. У меня есть книга. Я читаю, я ее читаю. Como yo le leo a ella, ¿cierto? Es eso. Como у тебя есть друг, я знаю. ¿Cuál sería? Como tú tienes un amigo, y tú decir como sí, я его знаю. Como yo lo conozco, ¿cierto? Y lo mismo con la otra frase, ya yo chitayo, como yo lo leí, la leí. Claro, como ¿por qué? ¿Por qué con ella? ¿Por qué tiene ella? Porque la frase umiña y ex niga es una palabra femenina. No podemos poner él porque es yo lo leí cuando la palabra es femenina. Siempre tienen que tener ese énfasis de saber de qué género es igual la palabra. Umiña y ex подруга. Ти ее знаешь? У нас есть деньги. Mi ich, ¿vale? Porque dice unas есть mi их читаем. O у вас есть работа. Вы делаете, como tú tienes trabajo. Tú, ¿qué haces? Vale, porque miren, esto que dice unas есть деньги. Mi их читаем, como los contamos, nosotros los contamos. ¿De qué? De los billetes. У вас есть работа. Вы делаете. Вы его делаете. Sería tú lo haces, como tú tienes trabajo, tú lo haces. Porque es de la persona que está trabajando, hablamos. O como они, ее, его, o они, ее изучают, ellos la estudian a ella. O у тебя есть радио, ты его слушаешь, porque la palabra llevó es masculina. O sea, la palabra radio es masculina. O у него есть журнал, он его читает. У нас есть игра, мы в un prediálogo, nosotros en el juego. Es con A. Entonces es mi y yo y Graham. Nosotros jugamos, la jugamos. O у меня есть письмо. Я на отвечаю. Я на его отвечаю. Volvemos a los prediálogos. У тебя есть дети. Ты за их отвечаешь. ¿Ven? Ven, así de fácil. Como aquí, у меня есть письмо, yo tengo una carta y yo no la respondo. Porque el neutro, porque pismo es una palabra neutra, pero en los pronombres que hay, el o no está, solo está masculino y femenino, ¿entienden?
aquí lo que tenemos presente es otro modelo, otra explicación a lo que podemos ver. Por ejemplo, что он делает, что он играет, кто sujeto está en nominativo, pero что делает, что habla del objeto en este caso, por lo tanto es acusativo. Что пианист делает, что пианисты делают, играют, что он играет, что они играют. Ya, кто это, что он делает, что он слушает, что он читает. Y así respectivamente. Como por ejemplo, что вы слушаете? Jazz. ¿Qué estás escuchando? Se refiere directamente al objeto. O si por ejemplo vamos a ver si puedo formar una oración con esto. Por ejemplo, когда ты слушаешь radio? Никогда. Когда no necesariamente va a enfocarse solo en las preguntas principales que son что, кто. También se puede ir viendo de otras formas más abstractas. Como por ejemplo, cuando tú escuchas la radio. Aquí estamos enfocándonos en la radio, que la radio, como pueden ver, no es ningún sujeto. Es solo el complemento directo. O sea, perdón, el objeto directo. Y el objeto directo es la radio. Y la respuesta nunca. O por ejemplo, a ver, como puede ser как он работает дома. Cómo él trabaja en casa. ¿A qué estamos haciendo énfasis aquí? Estamos haciendo énfasis a lo que viene siendo el objeto, que en este caso on está en nominativo, pero estamos enfocándonos no en el sujeto en sí, sino que en cómo él trabaja o dónde él trabaja, y trabaja ya es el objeto primordialmente. Entonces, la respuesta es la casa. Y a ver con esta otra. Esta actividad que está acá sirve como para hacer una visión abstracta de también del caso acusativo, como por ejemplo, кто это, что он делает, что он слушает, читает. Como pianista играет вальс, como что он делает, что он слушает. Уно se puede hacer una respuesta si bien абстракта, como por ejemplo, что пианист делает, что пианист делают, играют, что он играет. Девушка слушает рок. Что она слушает. ¿Qué está escuchando? O como что она делает. O no sé. Así, enfocándonos en el objeto. Y si se dan cuenta, acá aparece слушать, que como venía explicando a un principio del video, es un verbo transitivo, ¿cierto? Y así uno se puede ir haciendo preguntas y ir desenvolviendo todo. Y aquí están los prediálogos que habíamos repasado. Y básicamente eso es el caso acusativo. Todo va en sincronía con el objeto. No se enfrasquen tanto la cabeza. O sea, los prediálogos, como ven, objeto, las preguntas, objeto, los pronombres, todo con el objeto. O sea, así de sencillo es el tema. Ahora vamos a volver con la parte de el final. Ya vimos estos pronombres que los dije de un inicio, y vamos a ver esto que también está bien.
Como pueden ver, igual es mucha información. Yo sé que no lo van a aprender a la primera, yo todavía estoy perfeccionándome, pero ahí van. Bueno, esto que tenemos acá, que dice Chei, esto está en caso genitivo, porque hace a posesión, así que esto se ve en otro caso. Esto está en acusativo. Esto está en otro caso. Y esto está en nominativo, creo, o acusativo. A ver, voy a checar. Esto está acusativo, esto está genitivo, esto está prepositivo y esto voy a ver. Bueno, esta oración no tiene caso en específico, pero a partir de quién está en nominativo esa frase. La verdad es que aquí está bien enredado el asunto y bueno, y ahí está esto. Por ejemplo, aquí hay otra cosa para completar acá abajo que yo mostré los pronombres. Por ejemplo, como Kak Yevosabut, ¿cuál es su nombre? O como Ekak Vidiega, las terminaciones. A ver, vamos a ver. Esto ya. Miña Sabut, Boris, Vi. Snaidje, vi snaidje, vi je nie snaidje, familia, y ahí completando. ¿Ven? Igual esto que está aquí tiene una mezcla de esto y esta vez nos enfocamos solo en el caso acusativo y el nominativo, que son pues los que llevamos. Y bueno, gente, espero les haya servido este video. Sé que está bien enredado, sé que tiene mucha información, pero créanme que con práctica y sobre todo el entendimiento y sentarse a escuchar y a realizar se puede.